nombre es Karen Itzel y yo les voy a hablar sobre el desarrollo turístico, un avance sin conciencia, sobre todo en México. Y para empezar, pues el desarrollo turístico en México y en todo el mundo es muy importante, ya que contribuye de manera significativa a la actividad económica de un país. Y pues para entender cómo es que funciona, tenemos que definir que el turismo es cuando tu propia persona o un grupo de personas sale de su lugar de origen para ir a otro y pues estar por un determinado tiempo. Normalmente esto se hace por diversión o por relajación, pero también puede ser por trabajo y por otras razones. Y bueno, implica muchísimas cosas. La Profepa nos expone que en México pues hay muchísima biodiversidad, hay mucha flora, mucha fauna, y pues esto no está exento de sufrir consecuencias debido al crecimiento que se ha tenido por el turismo y pues por el uso excesivo de los recursos naturales. Algunos de los impactos que nosotros podemos mencionar es que se ha generado muchísima infraestructura a lo largo de los años, y pues esto como que modifica y destruye ciertos hábitats, flora, fauna, tanto terrestre como acuática. Hay cambios en el suelo, se generan residuos peligrosos, se contaminan ríos, hay basura, hay muchísimas cosas que no son tan positivas. Y pues por esto es que este artículo pues se basa principalmente en el estudio sobre las consecuencias que se han tenido a partir del desarrollo turístico a lo largo de los años. Y pues al ser un sector que es muy relevante en México, pues abarca muchas situaciones en la economía, en la biodiversidad, en el turismo, en el desarrollo, en la política, incluso en la convivencia social. Por eso es que tiene tantos efectos, y pues los que se ven más afectados va a ser la naturaleza, pero también nosotros mismos, ya que necesitamos de ella. Y pues de esta manera la presentación y argumentación pues se centra como en toda esta problemática que se sustentó a través de la revisión de diferentes bibliografías, de diferentes trabajos, de investigaciones, de documentos que exponen las mismas organizaciones del gobierno, y pues sí, que desarrollaron todo este escrito. Para ejemplificar una de estas conductas deshonestas está el grupo de Xcaret, que es un grupo muy conocido por sus parques, sus hoteles que son lujosos, muy grandes, muy bonitos, pero que no han tenido un historial tan bueno en cuanto al cuidado ambiental. En uno de sus proyectos, varios de sus proyectos han tenido demandas y han sido cancelados porque no cumplen con las normativas. Entonces, pues el propósito de esta investigación precisamente es describir las leyes más significativas dentro del país sobre el cuidado del ambiente en el sector turismo, y que deben realmente deben de tomarse en cuenta, ya que sí se puede tener esta sana convivencia entre empresa, turismos y biodiversidad. Todos se pueden ver beneficiados, pero solo si se hacen caso a las regulaciones que están ya descritas. Luego está también exponer las consecuencias negativas, ya que muchas veces solo se habla de lo positivo y no vemos la otra cara, y por eso no se toman cartas en el asunto. Y después también el propósito es criticar, y más que criticar, ser consciente de aquellas estrategias y proyectos que el turismo ha implementado con el fin de reducir como este pensamiento de corrupción que existe en México, de cambiar la ideología y hacer un turismo más sustentable. Los principales hallazgos de esta investigación se dividen en 3 partes. La primera es la regulación turística en México, en el cual pues debido a todo lo que implica el turismo y que es un gran sector muy grande, pues es vital tener una regulación legal, el contar con una política que le permita al país aprovechar de la mejor manera y de la manera correcta los beneficios que ofrece esta actividad, y pues comprender mejor cómo es que funciona y la manera en la que se aplica y qué es lo que se hace para que se regule. Y pues han puesto algunas leyes. El gobierno de México establece ciertas normas, por ejemplo, requisitos mínimos de seguridad, de higiene que se deben de cumplir en los hoteles, restaurantes, normativas de seguros de responsabilidad civil que se deben de contratar. También esto con el fin de proteger a los usuarios, a los turistas, establecer también los elementos que deben sujetarse las guías generales especializados en tema, como lo cultural, requisitos que deben de contar los contratos que celebran los prestadores de servicios turísticos. Son muchísimas cosas y son diferentes normas que se van poniendo para que se cumplan dentro del país. También Semarnat nos brinda un ejemplo sobre las regulaciones como respetar la vegetación,
no construir en zonas que pueden ser dañadas, y todos los planes que se tengan sobre el turismo, pues considerar ubicación, daño, sensibilidad, disponibilidad, estudiar el lugar, tener cuidado y convivir sanamente. El segundo hallazgo es el impacto negativo provocado por el turismo, en el cual nos cuestionamos, ¿son los turistas o las empresas quienes son los culpables de esto? La actividad turística es muy grande y hay muchos lugares que son visitados cada año aquí en México, como Los Cabos, Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta, y pues esto aporta muchísimo al PIB, ¿no? Y por ende va a haber un crecimiento y un progreso, o va a haber consecuencias que van a impactar de manera muy relevante, y la gente está involucrada. Y aunque sí, claramente hay cosas muy buenas como el aumento del trabajo, el desarrollo de las empresas de infraestructura, la atracción de inversión, hay lugares como Cancún, Tulum, donde se está haciendo un crecimiento tan grande que hay construcciones ilegales y ambientales, delitos ambientales, y muchas veces los casos quedan impunes. Hay mucha impunidad y no se hace nada al respecto. Uno de los casos también muy conocidos y criticado es el Tren Maya por el daño a zonas protegidas. No solamente las empresas provocan esto, y son gran parte responsables también los turistas, muchas veces al no respetar. Y para eso está la tercera y última parte de este hallazgo, que es la buena práctica del turismo, cuestionar si es una realidad en México, y una vez conociendo las regulaciones, las consecuencias, todo esto, pues puedes entender y puedes ser consciente de que la convivencia entre el humano y la naturaleza es posible, que no hay una necesidad de hacerlos de lado, si se pueden como coexistir entre ellos sin dañarse y beneficiarse, al contrario. Y pues por eso se están intentando como llevar a cabo en el país ciertas regulaciones o principios de turismo sostenible que ayuden a mejorar este turismo. Por ejemplo, se utilizan los propósitos de la ONG con los objetivos del desarrollo sostenible dentro del país. Por ejemplo, el objetivo 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico para crear cadenas de consumo y producción sostenible, apoyando pues el país, y así con todos. Incluso se desarrollan ciertos proyectos a lo largo del país, y no solo proyectos gubernamentales, sino también de empresas independientes que buscan como mejorar esta situación. Entonces, a la conclusión que yo he llegado es que es claro que dentro de toda esta situación hay una enseñanza. El turismo es una actividad importante en el mundo y en México, ya que de esta podemos obtener muchos beneficios, y pues también sabemos que se han desatado situaciones no tan positivas, y que el cambiar esta situación o seguirla sin pararla, sin frenarla, pues va a generar consecuencias que en algún momento ya no se van a poder cambiar y que van a ser irreversibles. Una gran parte de las problemáticas que se tiene es la mala regulación que existe en México y la falta de conciencia, pero puede ser un cambio que se puede lograr poco a poco. Existen muchas consecuencias aparte del ambiental. Está la marginación, la gentrificación, la pérdida de la flora, las construcciones ilegales, y estas poco a poco van escalando y todas se van relacionando. Sin embargo, pues el notar estas afecciones para cambiarlas sí se puede, y va a ayudar a que el turismo pues mejore, y las consecuencias pueden convertirse en algo muchísimo más positivo que negativo. Y esta investigación pues se puede evaluar y analizar de una manera consciente. Y pues lo que se realizó fue que a través de las consecuencias, métodos, diagnósticos, políticas, se puede informar a las demás personas de un nuevo conocimiento y que tengan un mejor entendimiento. Este artículo pues se puede utilizar para muchísimas más investigaciones de un futuro, y todas aquellas dudas, inquietudes y cuestionamientos que se pueden generar quedarán pues en puerta a esto mismo, a futuras investigaciones y resultados. Y pues claramente es una situación en la cual hay mucho que resolver y que hacer, pero el cambio está en nosotros y en seguir luchando por este cambio, porque al final depende de cada uno de nosotros que el sector, sin importar si se habla de gobierno, turismo, organizaciones, cambie. Gracias. Y bueno, la pregunta que yo respondería sería como, ¿qué
es aquello que crees que está fallando en la regulación de México para el turismo. Y yo creo que lo que falla o el por qué no se ha tenido una buena regulación es porque tenemos, por desgracia, en México el pensamiento de la corrupción y que a veces importa más nuestro beneficio que el de los demás, aunque a un largo plazo nos estamos dañando y que el poder a veces gana. Entonces siento que es muchísimo eso, porque los turistas, si bien tienen consecuencias, pues a veces son más dañados que una empresa que genera muchísimo más residuo, pero simplemente por el poder que tienen, pues esto cambia. Entonces creo que el tener una regulación justa y que sea igualitaria para todos sería lo mejor y que de verdad se implementara. Gracias.